Radio High, el punto de encuentro entre Israel y el mundo hispanoparlante. La confraternidad judeo-musulmana presenta Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán, un programa de Radio High para conocer las similitudes y diferencias entre ambas civilizaciones religiosas. Bienvenidos. Aquí comienza Shalom Salam. Odiabo Shalom Aleinu Ve'al Kulam, y vendrá la paz sobre nosotros y sobre todos, Shalom, Salam, en todos los idiomas, que tengamos la capacidad de construir paz. Buena semana para todos, Shavua Tov, estamos aquí, en vivo, domingo por la mañana, como hacemos habitualmente, para este diálogo judeo-musulmán con el Imam Marwan Gil. Imam, Salam Aleikum. Assalamu alaikum, la paz con vos, Shavua Tov, buena semana. Hoy le parece que nos aboquemos a temas que a veces la gente no conoce demasiado o que incluso le pueden traer cierta confusión, que tienen que ver con, bueno, cuando se habla de judaísmo por lo menos, en realidad habría que hablar de judaísmos en plural. Es uno, pero a la vez son muchos. Y en el Islam, me parece, también habría que hablar de, en plural, islams, en términos de, bueno, maneras, interpretaciones, líneas. Hago una pequeña introducción, si le parece, Imam, para contarle un poco de estas características del judaísmo, que en realidad no es nada nuevo, pero tiene también de nuevo. Y pensaba, para poder de alguna manera explicar esto de los diversos judaísmos, que ya los maestros del Talmud, estamos hablando hace 1500 años por lo menos, hablaban de Shivim Panim la Torah, 70 caras tiene la Torah. Es decir, la interpretación de la Torá a partir de, bueno, diversas posibilidades, entendiendo que no hay una única interpretación. Yo sé que en el Islam también se habla de 72 líneas, después usted nos va a contar. Son números obviamente que tienen el 70, el 72, en nuestras tradiciones culturales un peso específico, no es casual. De hecho, saben que la primera traducción de la Torá, ¿sí?, fue llamada la Septuaginta, porque 70 sabios en Alejandría, bueno, se pusieron a traducir, todos coincidieron literalmente en cada palabra, y entonces esa primera traducción tomó estado, digamos, de certificación de que estuvo bien interpretada, de que estuvo bien traducida, porque toda traducción siempre ya es una interpretación. Pero yo quería un poco contarle que esto de que en el judaísmo hay distintas líneas viene desde siempre y tiene que ver con algo, incluso tratando de profundizar sobre el mismo texto de la Torá. Hay algo que se llama en hebreo, difícil a veces de traducir, chutzpah. Chutzpah, que es algo así como desparpajo, es una actitud de rebeldía, una actitud de cuestionamiento. Y cuando uno va al texto, comencemos por la Torá misma, querido imam, en realidad se va a encontrar con textos que están llenos de rebeldía de los hombres, incluso frente a la divinidad. Y esto ya comienza a marcar lo que después va a ser la cultura judía. Ejemplo, mire,
el patriarca Abraham, ni más ni menos, estamos hablando de el caballero de la fe, el que nos trajo el monoteísmo a la historia de la humanidad. Bueno, este hombre se atreve a cuestionar a Dios. Eso ya es una rebeldía máxima. ¿Se acuerdan cuando Abraham negocia con Dios que quiere destruir Sodoma y Gomorra, las ciudades de la perversión? Y le dice, así dice el texto, Ashofet kol haaretz lo yaseh mishpat, el que hace justicia con toda la tierra no hará juicio. Y comienza a decir, si hay 100 justos, y si hay 90, y negocia hasta que llega, como todos sabemos, a los 10. Es decir, de alguna manera, ese hombre de la fe, que por otro lado estuvo dispuesto a pasar todas las pruebas, incluso la más importante, llevando al altar a su amado hijo Yitzhak, de acuerdo a la tradición judía y a la tradición del texto del Pentateuco. Bueno, en eso, cuando se trataba de él, el hombre era absolutamente sumiso. Ahora, cuando se trataba de la humanidad, cuando se trataba de un otro, estaba dispuesto a cuestionar y a pelear con Dios mismo. Después, veíamos en el texto, querido imam, tantas veces que el pueblo se rebela. De hecho, el texto dice en algún lugar, pueblo en nombre de Dios. Dios dice, pueblo de dura cerviz, es decir, un pueblo difícil. Por Dios, qué difícil. Imagínense que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, además de que los maestros enseñan de que todos no salieron de Egipto, muchos se quisieron quedar en Egipto, una minoría fue la que salió, y de esa minoría que salió habiendo visto todos los milagros que relata el texto del Pentateuco, y habiendo cruzado el Yam Suf, el mar de los juncos, y recibiendo en el camino del cielo el maná para alimentarse en el desierto, y teniendo todo lo que requerían, ese pueblo se rebela. Incluso en el momento mismo, y ahora después vamos a ver por qué este importante momento lo traigo, en el momento de la revelación, cuando Moisés asciende en el monte Sinai a recibir las Aseret Dibrot, los 10 mandamientos, y una parte del pueblo se intranquiliza y hacen el famoso becerro de oro, que significó una transgresión absoluta a lo que se había vivido recién salido. Y ese mismo pueblo se quejaba todo el tiempo por el pescado que comían gratis en Egipto, y siempre se quejaban y se quejaban hasta que, a partir de esto, Dios decreta 40 años deambulando por el desierto para que esa generación de esclavos espirituales, desaparezca y pueda haber una generación, por decir, libre. Ya viene después el relato, ya saben, de los espías, los que traen un informe y los dos que traen otro informe. Es decir, siempre hubo discusión. Seguimos, ya nos acercamos un poquito. Primeros siglos, la época del primer templo, parecería que no había tanta discusión, pero sí había discusión. Discusiones rituales, discusiones de todo tipo y discusiones del poder siempre. Generalmente entre el sacerdocio, el pueblo, entre en otra época lo que era el rey y los profetas, ahí también la tensión. Siempre discusiones, destrucción del templo, del primero, reconstrucción, algunos que se quedan, otros que vuelven, cambian los rituales. Destrucción del segundo templo, y ya en esa época también cantidad de grupos diversos. Los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, cada uno con su ritual, con su interpretación, con su manera de comprender lo divino. Más o menos hasta ahí está. Bien, no es nuevo, le digo, porque después comienza la época de los maestros en la era talmúdica, y eso es solo discusión. El Talmud es la dialéctica permanente de la discusión sobre los textos.
y no hay acuerdos, sino que hay complementos, hasta que de alguna manera hay que ordenar la cosa y entonces hay definiciones cómo se va a establecer la ley. Porque claro, hay escuelas, está la de Bet Shammai, la de Bet Hillel, que una dice una cosa, otra dice la otra cosa, y cada uno de los maestros, bueno, se estableció que la ley es de acuerdo a las mayorías, excepto en pequeños temas que son excepcionales. Y así es la tradición judía permanentemente, discusión y discusión y discusión, y grupos y grupos y grupos, agudot, agudot, agudot. Y ahora voy a agregar algo para hablar de la modernidad, porque hoy se entiende mucho menos todavía. En realidad, el judaísmo diaspórico logró en algún momento que se canonizaran las leyes. Hay un canon que ya hace Maimónides, ¿sí?, que establece un orden de las leyes, de las 613 principios de leyes de la Torá, en el Mishneh Torá, y luego, en el siglo XVI, Yosef Karo, después de que una parte se hace también por Israelich en Europa, en Alemania, el Mapá, él hace el Shulchan Aruch, que es el compendio y orden de las leyes judías, los códigos legales de cómo se debe hacer cada cosa. Bueno, siglo XVI. Y digamos que las discusiones siempre estaban. Nunca se dejó de discutir y aparecían nuevas tendencias, por llamarlo así, de épocas. En un momento una revolución, incluso hay más, pero estoy tratando de sintetizar, porque hubo incluso muchos momentos en los cuales aparecieron épocas de gran crisis que siempre trajeron de alguna manera la búsqueda mesiánica y algún personaje al cual se le adjudicó que era el Mesías de la época, Bar Kokhba, Shabbatai Tzvi, que fue una crisis enorme porque muchos seguidores y muchos luego se perdieron, y así sucesivamente. En un momento de crisis, estamos hablando además de una época, tenemos que entender, hoy nos parece que todo el mundo siempre fue como es hoy, pero no fuimos así. Éramos iletrados, éramos mucho más primitivos, no teníamos la tecnología, etcétera, etcétera, no había imprenta, tantas cosas que fueron evolucionando y cambiando. Bueno, en un momento aparece un movimiento como el movimiento hasídico, que es un movimiento que surge en Europa Central a partir de un hombre muy carismático, Israel Baal Shem Tov, que plantea que para poder acercarse a Dios cualquiera puede hacerlo y no necesita ser un ilustrado, no solo para la élite intelectual, sino que el hombre simple, el hombre, el campesino, entonando una canción, con la emoción, puede acercarse a la divinidad y tener una manera de llegar, y se crea toda una corriente hasídica que es de alegría, de canto, que hoy se la conoce tanto. Pero obviamente esto trajo aparejado por el otro lado, el Gaón de Vilna y otros dijeron, esto es una revolución contra lo que es el judaísmo clásico, donde la sabiduría, el conocimiento, el estudio es central, el intelecto. Y entonces aparecen los Mitnagdim, los que están en contra. Otra vez, todo esto con ramas y más ramas y más ramas. Y hasta ahí más o menos, de alguna forma, querido imán, existía una continuidad dentro de la diversidad, que a veces la gente no la conoce, por eso lo estoy trayendo. Y hay un momento sí de ruptura fundamental que tiene que ver ahora con la modernidad, que es el momento de la llamada Ascalá, el iluminismo que comienza en Europa a partir de los finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, donde por primera vez en la historia a los judíos, que en general discutían viviendo en el mismo barrio, es decir,
o estaban en guetos, o estaban en el 11 o en Flores, pero vivían y convivían a pesar de las diferencias de diferentes escuelas y yeshivot y sinagogas y todo lo que había, y Beit Midrash, pero bueno, era una discusión intrafamiliar solamente. La Haskalah por primera vez hace que los judíos salgan de su gueto y se confronten con la posibilidad de integrarse al mundo moderno de la época. Y esto pasó en el mundo ashkenazí, siempre todo es en el mundo ashkenazí. Quiero diferenciar también esto. El mundo ashkenazí, que tiene que ver con Europa, con Alemania, con Rusia, con Polonia, es ahí donde se producen estos movimientos, incluso los movimientos políticos. Porque en el mundo mizrají, de Oriente, de los países árabes donde los judíos también llegaron, en realidad mantuvieron una tradición siempre muy similar, generalmente mucho más equilibrada, con también movimientos internos, pero diría que incluso por el entorno en el cual vivieron, también era una convivencia distinta. También lo podemos ver un poco en España, pensando en el mundo sefaradí, que bueno, también tuvo otra manifestación, digamos, de vínculo. Pero en el mundo, sobre todo de Europa, la Europa de la Heilige Kultur, de la cultura, y sobre todo en esa Europa culta donde los judíos, bueno, por primera vez se les da acceso a poder ir a las universidades, integrarse, el iluminismo produce un quiebre absoluto saliendo de lo que era el ámbito de lo normal. No había cuestionamiento, Shabbat era Shabbat, Kashrut era Kashrut, la vida era de todos los días, no era un cuestionamiento, podía haber discusiones, pero era lo habitual. Cuando se produce esta posibilidad, esa ruptura hace que aparezca todo lo que hoy conocemos como parte de esta modernidad y parte de toda la discusión. Ahí comienza, bueno, desde aquellos que pretenden una asimilación de los judíos al entorno, de aquellos que, bueno, se crea el movimiento reformista, viene el movimiento reformista en Alemania obviamente, con visiones muy extremas, de dejar el judaísmo tradicional, dejar las leyes dietéticas, dejar el Shabbat y pasarlo al domingo, bueno, muchas cosas. Eso genera una reacción, varias reacciones. La ortodoxia moderna que conocemos surge justamente como reacción a ese movimiento primero de la Haskalah, porque la ortodoxia que hoy conocemos no es desde siempre, es una ortodoxia moderna. Y de ahí también surge, después de este movimiento reformista, de aquellos que estaban dentro del iluminismo, aparece también el movimiento conservador, que es uno que dice, bueno, tradición y cambio, sostener la tradición histórica y las fuentes con adaptaciones al momento histórico, y dentro del movimiento conservador luego va a surgir un movimiento reconstruccionista que tiene otra visión donde no existe un Dios trascendente, muy cercano a Spinoza, que fue el único que en algún momento, desde lo judío y mucho más por la política que por el pensamiento, porque era panteísta, era tan revolucionario que le hicieron un jerem, lo expulsaron del judaísmo. Hoy es un gran filósofo judío de pensamiento que todos incorporamos. Y digo, esto trajo después de la emancipación, y estoy hablando del mundo ashkenazí, aunque hoy sefaradim también participan de esto, que hoy existe entonces una ortodoxia con muchas líneas internas, de un tipo hasídicos y de otra línea hasídica y de otro maestro y de otro y otro y otro, y neortodoxos y ortodoxos nacionalistas y todos los colores, conservadores, reformistas, reconstruccionistas, seculares. También lo secular en el judaísmo es algo que viene con la emancipación, que viene a partir del iluminismo. Judíos totalmente fuera de la observancia judía, seculares, vienen los partidos políticos que fueron también parte de toda esa fuerte corriente
de política que había en Europa y de efervescencia, donde muchos se sumaron a esos movimientos, y esto hace, y ahora cierro, que tengamos una diversidad enorme, y donde como no tenemos una estructura eclesiástica, ¿sí?, donde haya una verticalidad que le imponga a alguien, todos van buscando caminos alternativos y de alguna manera todos conviven con mucha dificultad. No es nada simple. Es mucho más fácil cuando es blanco y negro. En este caso hay mucha diversidad y cada uno sostiene principios por los cuales siente que lo que está haciendo es lo que debe. Como decía algún maestro, el judaísmo tiene muchas puertas de entrada, muy pocas de salida. Y por eso hoy usted puede encontrar judíos que se sienten identificados solo con aspectos nacionalistas, desde el punto de vista de la historia. Otros sienten que son parte de una civilización cultural, otros sienten que se encuentran con la gastronomía, otros la diversidad más absoluta. Con esto di un poquito el panorama para, muchas veces no se entiende, mostrar este árbol tan diverso que proviene de las mismas raíces y que muchas veces, bueno, parece que no conviven en el mismo árbol, pero conviven incluso a veces a pesar de. Y eso incluso podría uno verlo tal vez a partir del antisemitismo como un elemento aglutinador, mucho más que el deseo a veces de ciertos grupos judíos que tienen mucho más de cercanos a otras confesiones o a otras líneas de pensamiento que al propio judaísmo de otra línea. Esto para hablarle a los judíos. Ahora le paso su problema. Usted tiene, yo lo poco que sé, sunitas, chiitas, y ahí también hay bastante. Sí, mira, creo que eso ocurre en realidad con todas las religiones, porque el tema es que todas las religiones reciben sus enseñanzas, sus mandatos, la teoría, o para decirlo así, el mapa, a través de un profeta, a través de un profesor. Porque si incluso tomás cualquier texto o una frase simple y le presentás esa frase a 3 personas distintas, muy posible que vamos a encontrar 4 opiniones distintas. Y creo que eso es algo del ser humano. Tenemos una forma, incluso un texto muy simple, que Dios es único. ¿Sí? Y a partir de esa frase también vas a encontrar diferentes formas ahora de interpretación. Pero lo que ocurre es que nosotros consideramos que el profeta es el profesor, es el maestro para hacer, incluso él es guiado, él es inspirado para hacer la interpretación adecuada y correcta. Ahora, en el caso del Islam, encontramos que incluso en la propia vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, sus discípulos disentían, ¿sí?, mantenían diferencias en ciertos aspectos de interpretar la fe o vivir la fe, y por eso muchas veces acudían al profeta al final para que él cumpliera su función como juez entre ellos. Ahora, el problema principal en el mundo musulmán fue cuando falleció el profeta Mohammed, la paz sea con él. Incluso ahí ya en el mismo momento ocurrió el primer disenso en ese sentido, que era sobre el califato. ¿Quién será el sucesor ahora? ¿Quién será el juez espiritual o el maestro espiritual de los musulmanes? Espiritual y por otro lado concreto, de la vida práctica y situaciones de vida. Claro, exactamente. Entonces en ese caso hubo un disiento que al final marcó después, o se llevó adelante o se concretizó en la vida o después del fallecimiento del cuarto califa Ali, que Alá se ha complacido con él. Hasta el cuarto califa Ali, el mundo musulmán mantuvo la unidad. Pero hay que destacar también que los propios musulmanes, como un acto de rebeldía, asesinaron al tercer califa. Y luego también los mismos musulmanes, o un grupo de los musulmanes, asesinaron al cuarto califa, a Ali, por cuestiones del califato, del liderazgo, de la interpretación. Y no eran ahora asuntos teológicos, sino que eran más asuntos administrativos, o incluso yo diría políticas. Poder. ¿Sí? Poder. Entonces lo asesinaron y ahí
se separó o ocurrió la primera división en el mundo musulmán, que era la división o el surgimiento del grupo chiita. Shia en árabe significa literalmente grupo, un pequeño grupo, una corriente que se separa de la mayoría. Es literalmente el significado y así fue. El resto de los musulmanes que hoy en día son conocidos como sunitas o Ahlus Sunnah wal Jamaa, que significa la gente de la tradición del profeta y de la comunidad. Chiitas, estamos hablando del siglo... Es casi, para tener una idea, casi 40 años o 50 años después del fallecimiento del profeta Mohammed, la paz sea con él. Bien, Sí. sí, estamos hablando del año 800 más o menos. De Exactamente, ahí, un poco antes. Ujú. ¿Sí? Entonces ahí surgió la corriente chiita, que ellos se separaron de la mayoría de los musulmanes, de la comunidad general, que eran los sunitas, porque ellos seguían la tradición no solamente del profeta Mohammed, la paz sea con él, sino que también de los 4 jalifas, porque después del fallecimiento del cuarto jalifa, el mundo musulmán ya no tenía más un guía espiritual, un jalifa espiritual. Continuó el califato, pero el califato político. Ujú. Porque el califato, el líder o la persona con el título jalifa, era como hoy en día un presidente. Tenía un cargo político. Después los musulmanes se separaron y cada uno buscaba su maestro espiritual. Y no tenían un maestro o una jerarquía absoluta para tomar la última decisión. Y así se empezó a formar diferentes grupos, pero como vos dijiste, entre todo, mantenían una cierta armonía entre ellos. Eran más, por ejemplo, las diferencias ahora al principio, que cuando, por ejemplo, termina la primera oración hay que decir amén en voz alta o en voz baja, Ujú. ¿sí? O hay que poner los brazos acá o más arriba. Entonces, entre todos se puede decir, eran cuestiones menores, Ujú, ¿sí? ujú. Ahora lo que sí ocurre con la corriente chiita es que ya hay una ruptura principal en la teología, porque ellos rechazaron la tradición de los primeros 3 jalifas y dijeron que los primeros 3 jalifas sucesores del profeta Mohammed, la paz sea con él, serán reconocidos para los demás de los musulmanes, eran hipócritas y desviados, Mm. porque ellos usurparon en realidad el rango del cuarto jalifa, que era Ali, que Alá se ha complacido en él. Y ellos basan entonces sus doctrinas en esa teoría o en ese concepto, que para ser, o el único criterio para ser una autoridad religiosa, un líder o un jalifa incluso, uno requiere la relación directa con el profeta Mohammed, la paz sea con él. Me refiero a una relación familiar, a una relación de sangre. Y ellos, para ellos, por eso la única persona que era adecuada, apta para ser jalifa era Ali y luego su familia, porque son los familiares directos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Entonces para ellos incluso es el concepto que los únicos puros para ellos son la gente de la casa del profeta Mohammed, la paz sea, su familia. El resto sí son en ese sentido creyentes, eran musulmanes, pero no pueden lograr el mismo nivel. Una pregunta. ¿Los chiitas tienen de alguna manera vínculo sanguíneo con el profeta? Por supuesto, por eso afirman. Bien, entendí. Era casi obvio, ¿no? Sí. Pero Entonces afirman que por eso hay también tantas, no solamente los chiitas, sino que incluso por otro lado los sunitas también hay siempre esa discusión o también ese criterio. Pero ahora otra cosa es probar y realmente verificar si uno es descendiente, y también por supuesto en sí es una contradicción, ¿sí? Porque nosotros consideramos que la cercanía a un profeta no es por lazos familiares. Tenemos tantos ejemplos, incluso el Corán por eso da el ejemplo del pasado, que profetas, sus propios hijos, rechazaron al profeta. Y después eran discípulos, creyentes, seguidores, que no tenían una relación familiar, sino que eran seguidores, tenían la cercanía espiritual. Por eso incluso en el Corán se habla que el profeta Mohammed, la paz sea con él, es ahora la persona más cercana al profeta Abraham, la paz sea con él. Él no era el hijo, sino que se refiere al monoteísmo, ¿sí? Que sigue ese camino también de la lealtad, del sacrificio por el amor de Dios. es interesante porque de alguna manera lo que está diciendo Imam, y lo dijo antes, tiene que ver con la experiencia humana en los seres humanos. El tema del poder,
¿sí? Que siempre está en juego, y esto produce todas las divisiones. Pensaba en el pueblo judío, los Kohanim, los sacerdotes, los Leviim y el pueblo. Había también en el templo distintos niveles y funciones, y claro, cada uno creía que la de él, sobre todo los sacerdotes, siempre tenían algún privilegio. Y después también aparecen los sacerdotes corruptos y aparecen los que los combaten. Y decía antes, entre la tensión entre el rey y el profeta, digo, parecería que es parte de la experiencia humana. Entonces, la primera gran división está ahí, entre los chiitas que se dicen a sí mismos, no, nosotros somos los que manejamos el poder porque somos descendientes sanguíneos directos del profeta, y esto nos da una categoría superior, y los sunitas que, bueno, surgen como otra realidad. Así es, y los chiitas, tal vez también los seguidores, necesariamente tal vez ellos mismos tampoco no pertenecían a la familia, sino que pretendían simplemente que nosotros apoyamos a la familia. Uh-huh. Pero en realidad en el fondo eran más cuestiones del poder y del liderazgo, ¿sí? Entonces buscaban separarse de la mayoría para armar su propia comunidad. Pero sí, ahí ocurrió la primera vez una separación teológica, porque ahora sí ya ellos introdujeron ese concepto que para tener la pureza espiritual necesitas un vínculo directo con el profeta Mohammed, la paz sea con él, y a su vez ya repudiaron o reprocharon a la mayoría de los creyentes, a la mayoría de los discípulos del profeta, porque no tenían una relación familiar. Entonces era, en otras palabras, afirmar que ellos no eran creyentes, no eran Lo suficientemente, ¿no? puros. Y ahí surgió esa división y que continúa hasta hoy en Y día. tenía que ver con la aplicación, me imagino, también de la ley, y con la aplicación del poder en términos Por de la supuesto, porque realidad. en base a eso, Miguel, luego se agrega más diferencias. Esa es la diferencia principal, pero no significa que es la única diferencia. Esa es donde, donde Donde empezó, comienza. claro, comienza. En base de eso, ahora tenés incluso diferencia en los 5 pilares fundamentales. Luego tenés una diferencia en, que sería para nosotros tal vez Talmud Hadith, ¿no? La recompilación de Uh-huh. los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y ahí, por ejemplo, los chiitas rechazan la mayoría de los dichos de la recompilación por parte del resto de los musulmanes, porque lo descartan simplemente diciendo que sus narradores no pertenecen a la familia del profeta. Entonces puede ser ahora, por ejemplo, Abu Bakr, el fiel compañero del profeta de toda la vida, el primer califa, que narra algún relato sobre el profeta, pero los chiitas van a rechazarlo porque él no era hijo o Uh-huh. familiar Hermano. directo. Uh-huh. ¿Sí? Aunque ahora toda la vida era su compañero fiel. Incluso cuando el profeta estaba ausente en la mezquita, decía Abu Bakr que dirigiera la oración, pero para ellos ya no es el criterio, sino que la familia, el sangre. Entonces, en base de eso, ahora ya tenés muchas diferencias en la teología, en las... Sí, lo que nos une es el Corán. Eso sí hay que destacar que en el caso del Islam y todas las ramas que tenemos, como vos dijiste, más de 70 corrientes hoy en día, todos siguen el mismo Corán. Desde el inicio hasta la última letra, ¿sí? Es el mismo Corán. Por supuesto, ahora hay una diferencia en la interpretación, en la lectura. Y hay diferencias en Hadith. Porque ahora también, para continuar un poco con la división, los hadices, los dichos verbales del profeta Mohammed, la paz sea con él, su tradición fue registrada y recompilada casi 100 años posterior, Uh-huh. después de su vida. Uh-huh. Y ahí ahora, por supuesto, hay diferencias. Por ejemplo, es el mismo relato, pero en un dicho, en una narración vas a encontrar que el discípulo va a decir que eran 3 personas y en tal lugar. En otra narración vas a encontrar, no, el mismo relato, pero eran 5 personas y era en otro lugar. Uh-huh. Entonces hay diferencias, hay ciertos errores humanos, ¿sí? Porque fue más una tradición oral y después los sabios, los eruditos, se pusieron de acuerdo en registrarlo y Uh-huh. preservarlo de esa manera. Entonces hay también diferencias ahora cómo mantener la coherencia entre los dichos, ¿sí? Por ejemplo, hay ahora un dicho donde dice el famoso dicho que hoy muchos extremistas usan, que el paraíso se encuentra bajo la espada. Uh-huh.
¿sí? Entonces hay diferentes narraciones de esta parte. Pero en la primera parte, por ejemplo, lo que se ignora en una interpretación precisa es que el profeta dijo que siempre recen por la paz. ¿Sí? Recen que nunca ocurra una guerra. Pero si hay un pueblo ahora en las puertas de su ciudad o para eliminarlos, entonces ahí no busquen otras formas de complacer a Dios. Es decir, que después no empiecen a ayunar o rezar en la mezquita, sino que ahí el momento es ir a la Combatir. batalla y defenderse, ¿no? Pero por supuesto, en muchos relatos, o conforme tu interés, ¿sí? O tu ideología, dejas y tomas solamente una parte, ¿no? Entonces en eso hay ahora la diferencia de los hadices en los diferentes sectores Y musulmanes. en la práctica, en términos de la práctica religiosa, ¿eso también tiene diferencias? Sí, hay en la liturgia también diferencia. ¿Sí? En la forma de rezar, por ejemplo, son diferencias menores. Entre los sunitas y chiitas sí hay diferentes mayores. ¿Sí? En la forma de rezar, poner los brazos. Luego hay también otra rama del mundo chiita que se separó, que serían los alevitas. ¿Sí? Alevita justo el nombre porque dan una importancia mayor al cuarto califa Ali, ¿sí? Incluso hasta tal punto que lo ponen en la misma altura como el profeta o incluso encima del profeta Mohammed, la paz sea con él, ¿sí? Entonces hasta tal punto fue esta, para decirlo así, esa inclinación, ¿sí? Hacia Ali, que Alá se ha complacido con él. Pero por otro lado, Miguel, también lo que hablamos sobre siempre, incluso es la ley de Newton, ¿no? Acción y reacción. En el mundo musulmán también muy interesante lo que vos también planteaste o comentaste con el movimiento reformista y luego también nuevas ramas o nuevas formas de la ortodoxia, ¿sí? En el mundo musulmán ocurrió ahora también algo similar y como el panorama ya expliqué, que no tenías luego a partir del cuarto califa una figura central, sino que el mundo en términos de una guía, orientación espiritual, era disperso. ¿Sí? Y cada uno, sí, eran diferencias menores y no era un disenso violento, sino que era más un disenso académico, teológico, ¿sí? Pero en un momento ocurrieron, o se pasó al otro momento, cuando entró más que nada la cuestión del poder, la política. Y ahora más que nada yo quiero enfatizar, porque eso sigue hasta hoy en día, esa división entre, incluso en el mundo musulmán, la diferencia entre la ley, ¿sí? O definir el Islam a través de la ley, o definir el Islam a través de su espiritualidad. Este es un tema más que importante. Yo le voy a proponer que lo ahondemos y agreguemos. Estamos tratando de alguna manera mostrarle por qué tanto el judaísmo como el islam tiene tantas manifestaciones diversas. Y para entender esto era bueno hacer un poco un reconto, un poco de música y luego vamos a ahondar sobre esto de la ley, el peso de la ley, el peso de la espiritualidad y el tema que él también ha traído el imam, el poder, porque siempre algo de eso está jugando. You know that you could find me on the way to Jerusalem, but I took a magic carpet ride to a popular movie show, and that's where I found her, was on the way to Jerusalem. She was hanging on a silver screen, a Technicolor Michelangelo. Well, I was rolling on the way to Jerusalem. I was headed for the promised land, and nothing made me go against the tide. But I took a little turn, yeah, was on the way to Jerusalem. What's another day more or less? You pay your money and you take your ride. One more day, gonna stay one more day, and I got to go. On my way, tell them I'm on my way.
does Jerusalem close? When does it close? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Continuamos con Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán. Oh yeah. Oh yeah. Oye, claro, Neil Diamond está diciendo, oye, un judío más que va a ser Neil Diamond y que además ha aportado tanto a la música. Hoy estamos, claro, trayendo temas que por ahí no son tan simples, pero que son necesarios para comprender cómo somos. Porque claro, en la época, le cuento, del templo de Jerusalén, querido imam, teníamos un Sanedrín. Un Sanedrín era un tribunal con distintos tipos de posibilidades de juzgar y de poder establecer no solo temas de las leyes, sino porque el judaísmo además es una práctica de vida. Entonces hay aplicación de vida en términos de justicia en los negocios, justicia en lo que hace a la vida, digamos, cotidiana, no solo a los aspectos espirituales. Los espirituales nos llevan a discusiones, porque como usted decía, de una letra se puede discutir, pero después está la práctica cotidiana y ahí es donde comienza la discusión más importante. Le voy a agregar un aspecto más, porque creo que esto también ayuda a la comprensión, sobre todo de la modernidad. En realidad el judaísmo que hoy se denomina ortodoxo, y digo que es un fenómeno nuevo, porque no existía judaísmo en términos de diferencias, pero no había una ruptura como existe hoy de la práctica. En realidad dice y piensa que la experiencia en el monte Sinai, este es el momento central, de la revelación, cuando Dios se le revela al pueblo, donde estaba todo el pueblo reunido, dice el texto de la Biblia que 600.000 hombres mayores de 21, se puede calcular más de 2 millones de personas, estaban ahí viviendo una experiencia única en la historia. Kolot Ubrakim, había sonidos de truenos y relámpagos, algo único, el monte se dio vuelta, bueno, y Moisés recibe él para el pueblo, y ahí está la pregunta, ¿qué recibe? Algunos dicen recibe el Aleph, es decir, la única letra que cuando comienza el texto no aparece, ese destello, el Bat Kol. Otros dicen, no, la ortodoxia moderna, no, ahí se reveló al pueblo todo. La Torá, los 5 libros de la ley, más lo que es la Torá oral, lo que es el Talmud después, digamos, para hacerlo muy simple, la interpretación del texto de la Torá. Todo se reveló ahí, y a partir de ser una revelación divina, el hombre no puede cambiar nada, no puede cuestionar nada. Es una revelación que ya tiene tanto el texto de la Torá como el texto del Talmud, ambos son totalmente divinos. Para hacerlo de una manera más simple, el movimiento reformista, voy a ir al otro extremo, dice no, en el Sinai hubo una experiencia mística, se recibió algo, el hombre ascendió y a partir de eso escribió los textos, tanto de la Torá como las interpretaciones después que vinieron de los maestros talmúdicos, y al no ser una revelación divina, el hombre tiene entonces la posibilidad, la necesidad de, a través de la historia, ir reinterpretando esos textos y haciendo las modificaciones que la época le imponga. Dentro del movimiento conservador, lo digo más o menos simple, aunque hay más de una línea, algunos dirán, no, el texto de la Torá, el Pentateuco, es una revelación divina y la interpretación de los maestros en el Talmud es una interpretación humana inspirada en lo divino. Entonces se puede jugar un poco más con cierta libertad sobre esas interpretaciones y cómo se entienden a la luz de hoy. Digo esto de manera muy gráfica y sintética y simplista, pero para entender un poco, porque la revelación es el momento
que puede ser el eje fundamental de la discusión. Si el texto completo, tanto de la Torá escrita como la oral, es una información que Dios le entrega al hombre y el hombre no tiene ninguna intervención, más que ser el receptor y escribirla, ¿quién puede ahí después cuestionar, meter las manos y decir algo? Bueno, los movimientos liberales, a partir de, entre otras cosas, de la Haskalah, lo que comienzan es lo que se llama en alemán, aquí sabe muy bien nuestro hermano, de Wissenschaft de Judentum, es decir, el estudio histórico científico de los textos, y empiezan a revisar y empiezan a decir, no, este texto es de un autor y este es de otro autor, y empiezan a mostrar ciertos elementos desde un punto de vista del estudio académico y científico, y bueno, ahí comienzan gran parte de las discusiones modernas y de las aproximaciones, pero todo tiene que ver con la revelación. En realidad, cómo se aproxima uno a ese texto, si el texto es sagrado e es inamovible y incuestionable, o el hombre ahí tiene algo más para decir. Es un poco la discusión de fondo, la que no generalmente no la dicen, pero lo que está en la discusión. Cuando se habla de aproximaciones entre un movimiento y otro movimiento dentro del mundo religioso. Ya no hablo hoy de los mundos seculares judíos que no tienen nada Miguel, que ver lo con que esto. me interesa tal vez, ¿cuál sería la respuesta por parte de las corrientes ortodoxas si por parte de la reformista se presenta alguna, no sé, incoherencia o contradicción científica académica en el texto? ¿Cuál sería la...? No la miran. A ver, vamos a decir así. El mundo, cada mundo tiene... Una de las críticas de algunos al mundo ortodoxo es que no quieren... hay cosas como que se niegan. Estar en un mundo cerrado que ni siquiera aparecen, digamos. No hay una... No hay un cuestionamiento, así dice por lo menos algún movimiento más liberal, que no se cuestionan los textos, que son inamovibles y que son revelación, y muchas veces hay confusiones ahí también. Claro, ya hay distinciones entre que siempre los ilustrados y el pueblo no pretende mucho investigar, prefiere que el rabino de turno lo guíe, le diga qué debe hacer o no hacer, para hacerlo de manera simple. Ujú. Sí, porque en eso, en el mundo musulmán entramos con también esa cuestión, ¿qué es más importante, la ley o la espiritualidad? Encontramos en el conflicto que hoy en día tal vez sería por un lado expresado por varias corrientes sunitas y luego más allá la forma más nueva que surgió con el wahabismo, ¿sí? Y por otro lado ramas que hacen más hincapié en la espiritualidad, que hoy en día serían conocidas como el sufismo. Claro, además, me A ver, imaginé, sí. el sufismo, que en términos del judaísmo es las tendencias de la Kabbalah sobre Claro, todo. entonces esa es también como una separación que marca el mundo musulmán, y hay que tener también en cuenta que el contexto es, porque ese debate siempre existía en el Islam, ¿qué es más importante, la ley o la espiritualidad? Y en una época, hablamos ahora casi 3 siglos, 4 siglos posterior al profeta Mohammed, la paz sea con él, varios sabios, varios eruditos, ellos mantenían la postura que, aunque se practicaba en las sociedades musulmanas tal vez los 5 rezos, se ayunaba durante el mes de Ramadán, pero ellos mantenían la postura que el liderazgo, la sociedad en general, se había alejado de la esencia del Islam. Y encima también especialmente los líderes políticos, ¿sí? Imagínense que esto ya pasó en el judaísmo hace 3000 años, cuando los profetas de Israel hacen hincapié en esto, ¿no? En que lo importante es la observancia con sentido, con espiritualidad, no solo por el cumplimiento del ayuno. Digo, esta tensión parecería que está siempre en el mundo religioso, ¿no? Sí, exactamente, y ahí, por ejemplo, los sabios, que luego eran reconocidos como sabios sufis, pero ellos jamás se proclamaban como sufi, porque sufi significa pureza. Ellos simplemente, su enfoque de su predicación a sus discípulos era siempre la pureza del corazón, ¿sí? La fe, la espiritualidad. Y ellos realmente cuestionaban que si es ya suficiente hacer ciertas posturas o hacer la vuzu, la evolución, ya te promete la salvación, ¿sí? O simplemente el hecho de llamarte musulmán, sino que entonces hablan con una espiritualidad más profunda. Y
ahí también hay que aclarar, luego sus seguidores lamentablemente se fueron al otro extremo, Ujú. ¿sí? Porque ellos luego, no todos, pero hoy en día más que nada también en la época moderna, y eso también se ve reflejado al pasado, que luego surgió esa tendencia que ya no necesitamos la ley, o no es tan importante la ley. Sí, lo que es importante es lo que vos sentís, lo que Mm. tenés en corazón, no solamente eso, sino que además agregar esas personas que eran muy espirituales, santos, en ese sentido que tenían una elevación cierta en la espiritualidad, la fe, ¿sí? Su compromiso con Dios, empezaron a tomar a ellos como casi una guía equivalente al profeta Mohammed, la paz sea con él, hasta tal punto que incluso cometiendo idolatría, porque iban a sus tumbas, ¿sí? Ujú. Buscaban bendiciones a través de ellos o sus familiares o luego su sucesor, ¿sí? Entonces, ahí el mundo musulmán, y es algo también creo del ser humano, cuando vos también dijiste el relato del pueblo de Israel, a pesar de tantos milagros, cuando también tomaron el becerro Ujú. como un objeto de adoración, ¿no? Y para mí hoy en día sigue también pasando, tal vez no tomamos una vaca o un animal, pero buscamos también ciertas personas, un imán, un rabino o una forma en particular. Ni siquiera puede ser también un Ujú. artista. Ujú. Hoy en día estamos pasando por el mundo del fútbol, Ujú. ¿sí? Entonces pasa, creo que también otras formas de idolatría, ¿no? Entonces también lo que ocurrió en el Islam y siempre existía ese debate entre más, por ejemplo, la ley o la espiritualidad. Esto que es parte de nuestras tradiciones religiosas y que es parte, mire, hoy en el judaísmo se expresa incluso con algunos judíos, muchos, que dicen, pero si yo soy una buena persona, ya está, cumplo, soy buena persona y no necesito todo el resto. Y acá hay un aspecto más que quiero incorporar y que no mencioné del iluminismo. En realidad, hasta el iluminismo, más allá de todas las discusiones, era un mundo judío eh, teocéntrico. Dios estaba en el centro. Y desde el iluminismo pasó a ser etnocéntrico, es decir, el hombre pasó a estar en el centro. Esa también revolución ha hecho que hoy el hombre moderno sienta que puede, bueno, ser libre. Yo soy el centro de la creación y yo tengo el derecho de entonces tomar mis decisiones, no son las decisiones que vienen de lo divino. Ahí también se produce una ruptura y una modernidad. Lo que creo que no hay, y pregunto en mi ignorancia, dentro del Islam todavía, son musulmanes seculares, musulmanes que directamente se consideren musulmanes pero que no practiquen nada. Sí, eso, gracias a Dios, no, ya no tenemos tantos problemas que no tenemos en ese sentido una rama que, para decirlo así, que se identifique solamente por el hecho de pertenecer a Bueno, ese. pero tienen ramas muy políticas. Sí, sí, tenemos, por supuesto, tenemos unas ramas que usan el Islam como una ideología política o otras razones, pero para decir así, por ejemplo, no tenemos ahora ateos que a su vez se autoidentifican como musulmanes. Ujú. Sí, que eso incluso en mi experiencia personal me pasó hablando con algunos judíos que decían que no, tal vez no creen o ellos no creen en Dios, pero pertenecen o se autoidentifican como judíos, ¿no? Y eso es lo que vos ya hablaste al principio, que hay tantas diferentes formas para ellos de sentirse autoidentificado. En el caso del Islam, Viene hasta del Talmud. Mire, le voy a decir una cita de Masejet Hagigah. En un tratado del Talmud dice algo que es muy difícil. Dice, en nombre de Dios, Alevayet shmit ishkahu vet mitzvotai tishmoru. Mejor que mi pueblo se olvide de mi nombre, se olvide de Dios, pero que cumplan con mis preceptos. Es decir, el judaísmo es tan eh, fundado en la ley de la observancia de los preceptos donde la fe personal, la existencia de Dios puede ser puesta incluso en un segundo plano y cuestionada. Por eso aparecen líneas donde Dios es una incógnita y, y a partir de eso lo importante es lo que uno hace. Claro, desde el punto de vista judío, y nadie podría, tampoco, y lo dice el Talmud, nadie puede juzgar qué es más importante que otra cosa.
si es más importante la observancia estricta del Shabbat, que en realidad es lo mismo, porque desde el punto de vista de la ley, pagar, por ejemplo, como corresponde o hacer los negocios como corresponde, tienen la misma categoría, o una pequeña observancia de una que supuestamente es más grande. Es un tema, y lo divino, Dios, ahí entra en un tema muy personal, no es de categoría social. Un tema... Creo que incluso, Miguel, para cerrar o continuar con ese tema, necesitamos un programa más y creo que todos los caminos conducen a la época mesiánica. Creo que para ambas religiones, porque al final, al menos en el Islam yo creo, porque todas las ramas, todos ya saben que esa división solamente se va a solucionar a través de la figura del Mesías. Así me lo enseñaba también un maestro hace muchos años, cuando me decía respecto de los judíos: no te preocupes, en la era mesiánica todo va a estar claro. Nos vamos, creo que hemos hecho un poco de lío, como decían por ahí, en otras tradiciones religiosas, pero tratando de demostrar la diversidad en lo que es el judaísmo, lo que es el Islam, donde como planteos existen muchas corrientes, muchas maneras de aproximarse, y que muchas veces no está tan claro. Ojalá hayamos podido poner un poco de claridad respecto de cómo surgen, cómo se desarrollan y seguramente cómo se seguirán desarrollando, porque la vida es dinámica, los humanos somos dinámicos y las religiones, tanto el judaísmo como el Islam, también lo son. Hasta la próxima semana, y ahora quédense que viene un programa especial, un ciclo durante todo este mes por los 100 años de la publicidad radial. Hace 100 años comenzaba a aparecer la publicidad con la radio y vamos a recrearla aquí en Radio High. La confraternidad judeo-musulmana presentó Shalom Salam, Diálogo Judeo-Musulmán, un programa de Radio High para conocer las similitudes y diferencias entre ambas civilizaciones religiosas. Los esperamos la semana que viene en Shalom Salam por Radio High. Salam, salam. Yavo shalom aleinu, yavo shalom aleinu, yavo shalom aleinu ve'al kulam. Od yavo shalom aleinu, od yavo shalom aleinu, yavo shalom aleinu ve'al kulam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam, salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam. Yavo shalom aleinu, od yavo shalom aleinu, yavo shalom aleinu ve'al kulam. Od yavo shalom aleinu, od yavo shalom, od yavo shalom aleinu ve'al kulam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam, salam aleinu ve'al kol ha'olam. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica.